Evangelio de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a centrar nuestra mirada en el versículo 33. Ahí vamos a empezar y ese va a ser, como se dice, nuestro punto de partida. El día de hoy he titulado al mensaje: Deja tu orgullo y sé sal para otros. Lo repito: deja tu orgullo y sé sal para otros. Dile que está a tu lado, ¿escuchaste el título? Era muy ofensivo tal vez decir que dejes orgullo, y decir, hermano, me descubriste, iba a decir tal vez alguien por ahí, ¿no? Así que preferí que no le dijera eso a su hermano. Déjame decirle que la palabra de Dios, en lo que vendría a ser esta misma porción, y les pido por supuesto su atención, en lo que vendría a ser esta porción de la palabra del Señor, si usted se sitúa en el versículo 33, se dará cuenta que hay una conversación. Y digo yo, lo que parece, todavía no el versículo, y lo que digo yo, que vendría a ser una conversación, ¿no? Una conversación se tornó en un momento en el cual Jesús podía enseñarnos. Jesús estaba con sus discípulos, y no solamente sus discípulos, sino también a otras personas. Yo les invito a ustedes a poder imaginarse que ustedes son esas otras personas. Habían 12 discípulos, 12 apóstoles de Cristo, pero habían otras personas también con ellos porque el texto lo dice. Ahora yo les pido a ustedes que sean ustedes los espectadores de esta conversación, para que puedan ustedes trasladarse, imaginarse a Jesús, imaginarse también cómo es que Jesús habla con los apóstoles y discípulos de Cristo y cómo ellos también preguntan en esta conversación. Me hizo recordar algo, porque dicen que los discípulos estaban conversando entre ellos y murmuraban entre ellos en el camino. Estaban conversando. Pero Jesús les hace una pregunta. Y esta pregunta trae como consecuencia una enseñanza de parte de Dios. Algo que probablemente abrió el corazón de los apóstoles y discípulos para entender lo que había en sus corazones. Porque déjame decirte y déjame decirme a mí mismo, Dios no tiene por qué en todo caso desconocer lo que hay en mi corazón porque Él ya lo sabe. El que tiene que conocer lo que hay en nuestros corazones o en tu corazón eres tú mismo. Y a través de las dificultades y las situaciones y los momentos de la vida vamos a darnos cuenta que Dios sacará de nosotros aquellas cosas que debemos cambiar, aquellas cosas que debemos rendir. Estas preguntas, como las que Jesús hace, me hace recordar cuando uno va al psicólogo, ¿no? A veces el psicólogo te escucha, hablas y hablas y hablas y hablas y cuentas todas las cosas, pero el psicólogo tiene una buena forma de ayudarte en ese sentido, porque simplemente te hace una pregunta y tú al momento de contestar esa pregunta te das cuenta que en tu respuesta estaba la solución a tu problema. Porque a veces es necesario que alguien nos pregunte algo o que saque de lo profundo de nuestros corazones esa pregunta que tal vez no queríamos escuchar. Déjame decirte que a veces cuando uno ora, y de la manera personal en mucho tiempo seguramente lo he hecho, buscando a Dios en oración empecé a orar, pero dije, Señor, por esto, por aquello, eso está bueno, hasta aquí está bien, pero ¿qué hice? Rápidamente cerré la oración. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía algo que arreglar delante de Dios y yo no quería que Dios me dijera, Marcelo, ¿y esto? Marcelo, ¿por qué no dejas esto? Marcelo, ¿por qué no cambias esto? ¿O por qué no tomas esta decisión? Era la conversación tal vez de una sola persona, ¿no? Yo le hablaba a Dios, pero sabía que si yo seguía dejando a Dios, yo estando en silencio, Dios tal vez, y muy probable seguramente, iba a tocar, como se dice, iba a poner el dedo sobre la herida, sobre aquellas cosas que yo no quería poner delante de Dios. Ahora, no sé si ustedes se sienten identificados o se sienten identificados con esta idea, pero muchas veces nos acercamos a Dios, hacemos oraciones cortas, pedimos lo necesario, pero no queremos escuchar a Dios que Dios nos diga, tienes que cambiar. No queremos escuchar a Dios que Dios te haga una pregunta incómoda, una pregunta que te haga realmente sentirte que estás desnudo delante de Dios y Dios puede empezar a trabajar allí. Déjame decirte que Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos en ese momento. Así es que ellos pudieron ver en ese mismo instante aquello que estaba en sus corazones.
La porción de la palabra de Dios que está en Marcos, capítulo 9, versículo 33, es fascinante. ¿Por qué? Porque nos hace entender que Jesús, que es Dios hecho hombre, estaba caminando, andaba con sus discípulos. Muy bien, nos imaginamos entonces que Jesús llega a Capernaum, versículo 33, ¿no? Nos imaginamos en eso y ustedes y yo somos los espectadores que seguimos a Jesús también. Pero en ese mismo instante, en esta conversación nos damos cuenta que hay un inicio y hay un final. Seguramente ustedes tienen Reina Valera o tienen otra versión de la Biblia, pero si se dan cuenta, el versículo 33 empieza de esta manera. Solo lo voy a citar no para leerlo, ¿sí? Empieza diciendo lo siguiente, dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa les preguntó. Esto es el inicio de la conversación. Ahora, si nosotros nos trasladamos hasta el capítulo 10, versículo 1, dice, levantándose de allí, dice, vino a la región de Judea. La conversación es desde el versículo 33 hasta el versículo 50. En todo momento hay una conversación en la que Jesús pregunta, los discípulos responden, los discípulos preguntan y Jesús vuelve a responder. Es una conversación. Entonces, qué importante es que tengamos la palabra de Dios y entendamos realmente todo el contexto, porque si yo les enseño solamente 3 versículos, les enseñaré alguna cosita de una conversación macro, pero todo está hilado, desde el versículo 33 al versículo 50. Esto es lo que nosotros podemos entender, que existe aquí una conversación con diversas figuras literarias. Si alguien estuviera por acá, tal vez la pastora Nela, el pastor Polcito también, que también sabe mucho de hermenéutica, los alumnos del CEN se darían cuenta de que dentro de esta porción hay lo que le llamamos una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración para poder enseñar. Una analogía, ¿no?, de algo que no es real, pero Jesús lo usa para poder enseñarnos. Y vamos ahora sí al pasaje. Leamos del versículo 33 al versículo 37. Que dice lo siguiente, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos, dice. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Déjeme decirte que esta escena me parece conocida, ¿no? ¿Alguno de ustedes se acuerda de su niñez? Tal vez cuando los que tienen hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? Algunos tienen hermanos, otros no tienen hermanos. Algunos son hijos únicos, ¿no? Son los reyes y las reinas o los príncipes y las princesas de sus hogares seguramente, ¿no? Pero los que tienen hermanos han tenido que saber pelear las cosas, como se dice, ¿no? La porción de torta más grande, ¿no? La bebida servida un poquito más arriba que la del otro, la mejor almohada para mí, el mejor colchón para ti, y han tenido que ir, como se dice, ir peleando un poquito en esa etapa de la niñez. La clásica de los niños es yo gané o yo llegué primero, ¿no? Es lo que más dicen y celebran el ganar, celebran el llegar primero. Pero déjenme decirles que estos discípulos, estos apóstoles de Cristo estaban hablando entre ellos como quien dice, yo debo ser el primero. No, el otro, no, yo debo ser el primero. No, pero a mí Jesús me escogió primero. A mí me vio primero. No, a ti Jesús te vio después. Entonces, hay una conversación que no aparece en la palabra de Dios, pero Jesús dice qué cosa estaban murmurando, qué cosa estaban disputando entre ustedes. Entonces, esto revela qué cosa, el corazón del hombre, de los discípulos de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque eran perfectos? No, porque eran seres humanos y estaban disputándose entre la fama. Déjame decirles que en ese entonces Jesús era el más famoso.
Y los discípulos de Cristo tenían el gran privilegio de ser los discípulos del Hijo de Dios. Imagínense qué tal privilegio. Y ustedes que se han transportado a ese lugar, están mirando a Jesús adelante caminar y están mirando a los apóstoles caminando también, pero ustedes que están atrás, porque les he invitado a imaginarse, están viendo cómo entre ellos están discutiendo de quién va a ser el primero. Seguramente alguno de ustedes, si estuviese en ese lugar, diría, yo pienso que podría ser él, ¿no? Seguramente si ustedes participaran de ese momento. Pero los discípulos, los apóstoles, estaban preocupados por quién ser el más visto, es ser el número uno o ser el mayor de todos. ¿Qué estaba apelando aquí Jesús? A que ellos se dieran cuenta que había orgullo en sus corazones. Había orgullo, ¿por qué? Porque querían ser vistos. El orgullo lo que hace es que nosotros deseemos el primer lugar de todas las cosas. Y no estoy hablando en el tema del deporte, sino el ser el primer lugar para ser el más aplaudido. Al que más aplaudan, al que más reconozcan, al que más digan tantas cosas. Y ese orgullo también hace que procure que nosotros anhelemos o deseamos que ser alimentados por los aplausos de las personas. Ahora usted dirá, pero Pastor Marcelo, ese no es mi caso, pero déjame seguir, les pido en todo caso seguir avanzando en el tema. Nuestro orgullo también hará también que si nuestro orgullo permanece en nuestro corazón, hará que queriendo ser los mejores o los primeros, terminemos siendo los últimos. Jesús que dijo que aquel que quiere ser el primero será el postrero, será el último. Pero Jesús usa un ejemplo muy importante y es el ejemplo del niño para decirle a los apóstoles, a los discípulos de Cristo que tanto peleaban, ¿no?, por ser los primeros, les dijo que para que ellos pudiesen realmente ser los primeros en el reino, tendrían que humillarse como un niño. Tendrían que anhelar y desear servir, porque Jesús dijo que Él no venía a ser servido, sino a servir. Entonces el principio de la verdadera humildad es el estar dispuestos a servir a los demás. La motivación de los discípulos era incorrecta en esta conversación, en este tiempo. Era una motivación incorrecta la que ellos tenían. Jesús habla acerca del niño y yo les voy a pedir que vayamos al paralelo. ¿Qué es un paralelo? Paralelo es un versículo que aparece en otros evangelios. Tenemos cuatro evangelios. 3 de ellos son evangelios sinópticos, quiere decir que se parecen entre sí. Y un paralelo de Marcos, en todo caso, también se puede encontrar en Mateo. Sin salir de Marcos, vamos a ver en la pantalla Mateo 18, del 3 al 5, en el cual nos narra un poquito mejor. La óptica de Mateo como escritor del Evangelio nos da más detalles, tal vez, que el que Marcos nos da en ese mismo momento. Muy bien, yo le doy gracias, por supuesto, a Mateo, ¿no? Nos ayuda a entender mejor este versículo. Y dice, y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, que es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. La palabra aquí es humildad, la palabra aquí es humillación. Tal vez algo que pocos quisiéramos hacer o tener que ver en nuestras vidas, pero déjame decirte que este vendría a ser, como le digo yo, un pasaporte hacia el cielo. Dile que a tu lado, la humildad es un pasaporte hacia el cielo. ¿Estás listo con tu pasaporte llamado humildad para que Jesús ponga el sello y puedas entrar, como se dice? Pero déjame decirte que si te das cuenta en las Escrituras, la palabra de Dios, y Jesús está hablando del cielo, y Jesús está hablando también del infierno. Está hablando de la salvación y está hablando también de la condenación eterna. A veces pasamos la palabra, como se dice, por encima, pero no nos quedamos y no nos detenemos a ver qué es lo que realmente Jesús está diciendo. Yo he elaborado el mensaje y lo he querido llevar de cierta manera en 4 puntos. El punto número 1 es el orgullo es un impedimento para el reino de los cielos. Como dije, número 1, el orgullo es un impedimento para el reino de los cielos. ¿Qué dice esto? Que el orgulloso entrará primero
No. ¿Quién entrará primero al reino de los cielos? ¿O quién será el mayor? El humilde. Y Jesús lo está enseñando. Le está diciendo, ustedes apóstoles o discípulos de Cristo, que están conmigo, que caminan conmigo, déjenme decirles que si no tienen humildad, ustedes serán los últimos, por más que yo los haya escogido como apóstoles de Cristo. Si no tienen humildad, entonces probablemente se queden fuera, ¿no? Porque es necesario que seamos, dice la palabra, como el niño que Jesús llamó y puso enfrente. Y por supuesto, la humildad es algo que a muchos seguramente nos cuesta, porque pensamos que la humildad es un sinónimo de debilidad. Pero déjame decirte que Jesús, cuando fue en la cruz, fue ese cordero manso y humilde, que llevó tu pecado y mi pecado en esa cruz. Dice la palabra que Él fue a la cruz y simplemente no negó a ser ellos, sino que fue y se entregó como se dice, con la boca en silencio. No se quejó, sino que se humilló, siendo el Hijo de Dios. Por eso dice la palabra que aún Él siendo rico, y no estamos hablando de la riqueza de este mundo, sino de la riqueza de ser el dueño de todo el universo, se humilló. Imagínate qué gran ejemplo. Y a veces nosotros seguimos peleando en nuestro corazón por tener los mejores lugares o por ser los mejores vistos o los más considerados, o nos resentimos porque nadie nos agradece por lo que hicimos. O cuando hacemos, queremos aplaudir más fuerte para que vean que lo estamos haciendo. Pero eso no es la intención que debe haber en nuestro corazón. Nuestro corazón debe buscar siempre la humildad y Jesús es el mejor ejemplo de humildad. Diga a tu lado, Jesús es el mejor ejemplo de humildad. Vamos avanzando en ese texto. Para aquellos que han llegado recién, nos encontramos en Marcos capítulo 9, del versículo 33, estamos avanzando y vamos a ver toda esta conversación hasta el versículo 50. Avanzamos en la palabra y yo he enumerado como segundo punto, el orgullo no nos permite ver la obra de Dios en otros. Si se dan cuenta, leí con ustedes hasta cierto pasaje, hasta el versículo 37, ¿no? El versículo 37 acabó diciendo, no me recibe a mí, sino al que el que me envió. Pero el versículo 38, y vamos a leer hasta el 41, dice, Juan le respondió. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Qué es esto? ¿Es aislado? Porque tu Biblia tiene un título, porque seguramente tu Biblia tiene un título. Y como tu Biblia tiene un título, tú piensas, o uno piensa normalmente que es otro mensaje o es otra idea, y no es otro mensaje. Porque dice, Juan le respondió. ¿A quién le respondió? ¿Al aire? No, a Jesús. Porque es una sola conversación. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Me causa gracia este pasaje, ¿no? Primero se estaban peleando, ¿por qué? Por ser los primeros, ¿no? Y ahora dicen, Señor Jesús, tenemos otra persona que está compitiendo contra nosotros, pero le hemos prohibido que hable de ti, ¿no? Y como yo les decía, y ustedes son los espectadores de ese tiempo, Jesús era el hombre más famoso de ese mismo momento. Me causa gracia lo que los discípulos hacen, porque dicen, les están echando demonios en tu nombre, pero no le hemos dado permiso a nosotros. Pero digo yo, y decimos todos aquí, ¿quiénes son ellos para darles permiso a otra persona de echar demonios en el nombre de Cristo? El mismo Jesús Cristo le está diciendo, ¿ustedes quiénes son para prohibirles ellos que están haciendo? Seguramente si fuese en este tiempo dirían, Señor Jesús, pero ellos ni siquiera se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Ni siquiera, Señor Jesús, ellos son los fans destacados del Facebook. ¿Ah? No son ni siquiera tus seguidores. ¿Y cómo es que ellos pueden hacer esas cosas? Pero nuevamente sale a relucir el orgullo de los discípulos diciendo, nosotros somos los apóstoles de Cristo.
Y nadie que está allá puede hacer la obra de Dios, solamente nosotros. Sino que venga, se inscribe, que saque su carnet, que saque su credencial, ¿no? Para que otro también pueda hacer la obra de Cristo. Eso es lo que pensaban los apóstoles. Pero déjame decirte, según este punto, que el orgullo no nos permite ver la obra de Dios en otro. Es cierto. Porque a veces nuestro gran orgullo o nuestro gran conocimiento o lo que creemos o lo que sabemos o lo que hemos experimentado en la vida nos hace pensar de que sabemos más que otras personas. Y déjame decirte nuevamente que uno no puede criticar la obra que Dios está haciendo en la vida de otros. Uno no sabe la vida de las personas y uno no sabe si realmente esa persona o aquella persona está siendo usada por Dios. Pero yo digo nuevamente, tengo que tener cuidado porque alguien me preguntó y me dijo, Pastor Marcelo, ¿cómo es eso del pecado imperdonable? Bueno, el pecado imperdonable es aquel que Jesús dice que cuando tú dices que algo que es de Dios es del diablo, el Señor lo considera como una ofensa total. Decir que algo no es de Dios sin conciencia, sin conocimiento, diciendo simplemente porque crees, yo creo que mejor me detengo antes de juzgar a ello. A menos, por supuesto, que esté haciendo algo totalmente en contra de la palabra. Y para que uno pueda discernir eso, ¿qué tiene que hacer? Saber y conocer la palabra de Dios. Nuestro orgullo y deseo de ser vistos, primero, no nos deja ver la obra de Dios en la vida de otras personas. Nos cuesta reconocer que Dios está usando a ese. Y todavía, Señor, a él todavía lo levantas. No, y a ella, Señor, todavía le escoges a ella. Pero ¿por qué no me escogiste a mí primero, Señor? Y a veces sucede como en el trabajo, en muchos lugares, que alguien se aparece y te dice, pero ¿por qué él o por qué ella? Si yo llegué primero, si yo tengo más tiempo, si yo me lo merezco, y a veces nuestro corazón nuevamente sale a relucir lo que hay en nuestro interior. ¿Y por qué permite eso el Señor? Porque quiere que veamos lo que hay en nuestros corazones. Nuestro orgullo no nos deja ver la obra de Dios en nuestro prójimo. Y probablemente pensemos a veces en su pasado. Su pasado es el pasado que lo condena. Porque era así y era así, entonces ya no podemos creer que Dios puede usarlo o que Dios pueda usarla. Y dudamos de ello porque miramos más sus errores, miramos más aquellas cosas que lo descalificaban o la descalificaban en un momento y nos concentramos en las cosas que pasaron hacia atrás. Cuando uno viene a Cristo, que dice la palabra, que somos nueva criatura, que las cosas viejas han pasado y que todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo, empiezas tu día 1 y así es como el Señor te ve. Porque dice Jesús que Él perdona y se olvida y no trae memoria tus pecados antiguos, sino que Dios te ve como una nueva criatura y Dios puede honrarte. Pero qué difícil es para los hombres poder ver en ti realmente que Dios está usando, que Dios está haciendo una obra buena. ¿Por qué? Porque alguno pensará en lo que hiciste hace mucho tiempo atrás y simplemente no te reconocerá como tal. Pero déjame decirte, y quiero recalcar en esto, Dios te conoce. Dios conoce tu nombre, Dios sabe quién eres, Dios te conoce desde el principio, desde que antes que fueras formado el vientre de tu madre, el Señor te conoce y te dio un propósito hermoso. Dile que a tu lado, Dios te conoce, dice. ¿Ah? Ahora dile, Dios te da un propósito hermoso. Ahora ponte en el lugar de aquella persona que está tal vez haciendo los milagros en el nombre de Cristo. Tal vez eres tú mismo. Y muchas veces sentimos que no nos dan, como se dice, la oportunidad, ¿no? Como que no nos consideran o como que no ven la obra de Dios en nuestras vidas. Pero hay esperanza desde el hecho de que Dios nos conoce. Hay esperanza de saber de que hay que tener paciencia y en el momento que Dios decida honrar a sus hijos, lo va a hacer como cuando es debido. Pero déjeme decirle que el orgullo de muchos hará tal vez de que uno simplemente no pueda ver la obra de Dios y el orgullo hará que tal vez que uno está tratando de, como se dice, empujar las cosas, simplemente se vea limitado por el orgullo de los hombres. Pero déjame decirte, todos nos debemos a Dios y todos daremos cuentas a Dios de nuestras obras. Mientras que sean buenas, seguramente Dios honrará nuestras obras, honrará lo que hacemos y en el momento que Dios haya decidido, Él hará, por supuesto, y honrará a sus hijos.
según sus propósitos en el Señor. Número 3, el orgullo nos puede hacer tropezar. Dile que está a tu lado, el orgullo nos puede hacer tropezar. ¿No? Parece como si el orgullo fuese una rama en el camino o un tronco. Y déjame decirte que la palabra de Dios es enfática y Jesús es enfática sobre el orgullo. A veces lo pasamos como por alto, ¿no? Lo dejamos ahí nada más. Pero déjame decirte que seguramente Satanás debe ser el más orgulloso de todos. El más altivo, el más soberbio y el más orgulloso. Y cada vez que nosotros somos orgullosos o no estamos dispuestos a obligar nuestra propia vida y humillarnos, nos parecemos un poquito al enemigo. Porque estamos comportándonos como lo que Él es. Y tenemos que estar dispuestos a, que si fuera posible y tuviésemos bisagras, aunque sí tenemos bisagras en la cintura, ¿no? Doblegarnos realmente, físicamente y en el corazón, doblegar nuestra vida delante de Dios y realmente ser humildes. El orgullo nos puede hacer tropezar. En primer lugar, por el orgullo de otro, porque puede cortar las alas. Y el engaño del enemigo puede detenernos del propósito de Dios en nuestras vidas, si es que así nosotros lo creemos. No, es que ya me descalificaron. No, es que ya dijeron que yo no sirvo. No, es que ya dijeron que yo no soy importante. No, es que yo llegué al último. Entonces, ¿cómo Dios me va a usar si yo soy el último? ¿Cómo Dios podría hacerlo? Entonces nos creemos también esa mentira, que seguramente es una mentira del diablo. Ahora, también podemos decir que nuestro orgullo puede frenar a uno de los pequeños del Señor. Y Jesús lo dice, hablando sobre aquello. ¿Por qué? Vamos a continuar en la palabra de Dios y vamos a ir a Marcos 9:42. Si ustedes retroceden, y claro, yo les pido tener sus Biblias abiertas, leímos hasta el 41, y el 41 decía así: y cualquiera que diere un vaso de agua, ojo, palabra de Jesús. Ahora vamos a darnos cuenta que la conversación continúa. ¿Por qué? Porque el 42 dice, cualquiera dice. Nuevamente, sigue hablando a Jesús. No ha terminado de conversar con sus discípulos. Y le dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Esto es como yo les llamo una hipérbole, una exageración que Jesús hace. No está diciendo realmente, pero lo está dando como un ejemplo. Bueno, fuera mejor que te pusieras en el cuello una rueda de molino y te lanzaras al mar, porque nada bueno vas a conseguir por ser de piedra de tropiezo para aquel que realmente está buscando hacer la obra de Dios. Jesús es enfático aquí en la palabra. Y le está diciendo, ustedes que primero querían ser los primeros, ¿cierto? Ajá, muy bien. A ustedes que aquellos que están denunciando y le prohibieron al hermano tal o la hermana tal predicar en las calles o predicar en los micros o predicar en las cárceles porque no tenía la autorización de nadie. Entonces, como le prohibieron hacerlo, ustedes son aquellos que están frenando la obra de Dios en la vida de este pequeño que Jesús habla. Entonces Jesús está diciendo que ese orgullo es un tropiezo para la vida de ese pequeño, y déjame decirte que es como un boomerang. Ese orgullo es un tropiezo para que tú y yo entremos en el reino de los cielos. Tremendo, porque Jesús dice lo siguiente, y vamos a seguir leyendo, versículo 43 al 48, dice lo siguiente: y si tu mano, y todo eso tiene que ver, es continuo, y si tu mano te fuere ocasión de caer, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno. El fuego que no puede ser apagado, dice Jesús, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Versículo 48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego
nunca se apaga, ¿no? Y a veces decimos, no hablemos de infierno en la iglesia, pero déjeme decirle que casualmente y seguramente por la obra de Dios, Dios nos ha guiado durante estas últimas semanas seguramente a predicar sobre los evangelios y hablar sobre el reino de los cielos y sobre su venida y hablar que Jesús está hablando de los finales de los tiempos, hablando también del infierno que le espera a aquellos. ¿Qué está diciendo con esto Jesús? Que si tu orgullo es un impedimento, mejor es que tú lo quites de tu vida. Que si eso que estás teniendo en tu propio corazón, ese pecado tal vez que estás permitiendo en tu vida, mejor es que hagas el esfuerzo mayor, como cortar algo de tu cuerpo que es doloroso. Quiere decir que hagas un esfuerzo sobrehumano tal vez, de quitarlo de tu vida, porque mejor es entrar, como se dice, mutilado al reino de los cielos que no entrar al reino de Dios. Jesús está siendo enfático. Ahora, el pastor Marcelo, ¿será un pastor que predica feo? ¿Está predicando muy duro? ¿O es que estoy leyendo la palabra de Dios y son las palabras de Jesús? Estoy leyendo lo que Jesús dijo. Y Jesús es claro en decir a los apóstoles, a los que supuestamente del comienzo dijeron, ya tengo comprada la salvación, si estoy al lado de Jesús, ¿cómo no me voy a ir al cielo? Pero Jesús le está diciendo, hay de ustedes, ¿no?, que están siendo de tropiezo para los pequeños. Hay de ustedes que están permitiendo cosas en sus vidas, porque mejor es que los saquen antes de que simplemente no estén delante de Dios Padre. ¿Ah? Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no nos ha dicho textualmente, y acá es cuando la Biblia es la gran pregunta, si es que la Biblia la tenemos que entender literalmente o la tenemos que entender en su contexto. Algunas cosas que la palabra de Dios nos dice son literales y otras las tenemos que entender en el contexto. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, no es que Jesús sea de madera, sino que Él es la puerta, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios se tiene que entender de esta misma manera. Y acá el Señor Jesús está dando una idea para que nosotros podamos recapacitar. No está diciendo que lo cortemos, estamos diciendo que cortemos de nuestro corazón el pecado que aún mantenemos en nuestras vidas si queremos ver al Señor. Ahora, no podemos hacer tropezar al hermano, ¿no? Mejor es cortar ese orgullo o cortar aquel pecado de nuestras vidas para ver a Dios. Nosotros tal vez con nuestras actitudes podemos hacer tropezar a otras personas. Pero Dios nos dice y nos advierte sobre esto para que la presencia de Dios permanezca en nuestra vida, para que este pecado no sea el impedimento, para que Dios permanezca con su presencia, porque dice que donde hay santidad, donde Dios es honrado, donde el nombre de Dios es glorificado, allí está la presencia de Dios. Aunque sea doloroso, mi hermano y mi hermana, como una vez lo prediqué también, hasta el día de hoy decía Pablo, o creo que lo decía, ¿quién lo dijo? Hasta el día de hoy no habréis combatido hasta la sangre por no pecar, ¿no? Y eso lo compartíamos hace semanas atrás. Aunque sea doloroso, es importante quitar el pecado de nuestras vidas para realmente ver a Dios cara a cara el día que nos toque estar delante del Señor. Mejor es quitar nuestro orgullo de delante de nosotros para poder ver al Señor. Número 4, y finalmente, debemos estar dispuestos a hacer sal. Diga a tu lado, tienes que estar dispuesto a hacer sal. Hacer sal. Vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque Jesús hace algo al final. Dice, hablamos sobre que el infierno, dice, es un lugar donde el gusano, dice, no muere y el fuego nunca se apaga. Quiere decir que el fuego es eterno, quiere decir que el sufrimiento es constante, que así el hombre que está en el infierno quiera salir, como se dice, no podrá salir de ello, sino que permanecerá en ese sufrimiento constante siempre. Eso dice la palabra de Dios. Pero Jesús cita algo muy importante, diciendo de que todos seremos salados con fuego y salados con sal. En la antigüedad, cuando se hacían los sacrificios que se entregaban al Señor por el perdón de los pecados, eran las carnes cubiertas de sal. Y el fuego era el que se usaba para el sacrificio,
pero ahora vamos a ir al pasaje bíblico y vamos a ir desarrollándolo para ir finalizando con el mensaje. Marcos 9 del 49 al 50, y acá es cuando Jesús está cerrando esta conversación, porque dice lo siguiente: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Jesús le está diciendo, primero ustedes estaban murmurando, ¿cierto? ¿Quién va a ser el primero? Muy orgullosos ustedes, seguramente. Pero después me contaron la historia de que vieron a otra persona predicando acerca de mí y lo detuvieron. Ah, qué excelente, qué bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Me parece que está realmente mal que es lo que están haciendo porque están mostrando su orgullo. Y no solamente eso, sino que Jesús le dice que están siendo de tropiezos para un pequeño y que tienen que recapacitar. Pero Jesús les habla sobre el fuego y les habla sobre la sal. Ahora, ¿por qué es importante? Un comentarista bíblico dijo que el fuego y la sal representa a las pruebas que tenemos que enfrentar en la vida. Muchas veces nuestras obras, como la dijo Pablo, serán pasadas por fuego. Y podremos ver si realmente nuestras obras, ¿qué son? Si somos hojarasca, si somos minerales preciosos, ¿cómo son nuestras obras? Nuestra vida será pasada por fuego muchas veces y enfrentaremos muchas pruebas y ahí veremos realmente de qué estamos hechos. Pero la sal, como dice la palabra, también es usada también como un instrumento para producir algo. Si ustedes buscan o googlean, como se dice, sobre qué es la sal, o para qué se usaba, podemos decir que la sal en la antigüedad servía o se llamaba el oro blanco, así se le llamaba la sal. Que en el tiempo antiguo en Grecia la sal era usada como moneda y como un sistema de cambio. La sal también para la salud dice que regula el pH del cuerpo y que ayuda también en nuestra salud cardiovascular. En un tiempo atrás, en la Biblia, se usaba la sal ¿para qué? Para conservar el sacrificio. Dicen las historias de otras culturas, como la cultura egipcia, que cuando trasladaban la carne de un lugar a otro, la llenaban de sal, porque así la carne se conservaba. Porque, por supuesto, no había un camión frigorífico para que pudiese la carne conservarse, así que se conservaba con sal. Ese era el uso de la sal. Y la sal sirve para, número uno, para conservar. Vamos a dar dos ideas. Número uno, para conservar. Y número dos, para dar sabor. ¿Qué está pidiendo Jesús a sus discípulos? Que tengan sal. Pero no deja de decirles que todos pasarán por fuego. Quiere decir que todos seremos examinados por la vida que hemos vivido o hemos llevado delante de Dios. No, Señor, es que mi salvación es suficiente. No, Dios hará de juzgarnos a todos, absolutamente a todos, por nuestras obras. Eso no condiciona nuestra salvación porque la salvación es del Señor. Pero el Señor sí nos preguntará por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer o que pudiendo hacerlo, no lo hicimos. Así que siempre seremos pasados por fuego porque el fuego también es un instrumento de purificación. ¿Para qué el Señor también le dice a los discípulos que deben tener sal? En primer lugar, para que nuestra vida sea conservada en santidad. Para erradicar el orgullo de nuestros corazones. Esos discípulos necesitaban la sal de Cristo. ¿Para qué? Para erradicar el pecado de sus corazones y para ver a otras personas como similares a ellos, o aún, como dice Pablo, como inferiores, nosotros mismos, vernos como inferiores a ellos, para cuidar nuestros corazones. La sal es para estar listos para los momentos en los que somos probados delante de Dios. La sal para que podamos dar sabor a otros con la palabra de Dios y para que nuestras vidas den sabor en un mundo que necesita conocer a Jesús. Mateo 5:13 nos dice lo siguiente, hablando acerca de la sal, y dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? ¿Cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Si la sal, que somos nosotros, no cumple su labor, que dice la palabra, mejor sería
que simplemente seamos desechados, porque no estamos cumpliendo nuestra labor. Está bueno cantar, nos alegramos en el Señor, alabando a Dios, saltando, gritando, emocionándonos. Sí, es importante porque somos seres emocionales, somos seres espirituales, sí. Pero déjame decirte que en el momento de la prueba, si tú no tienes sal, la sal de Cristo, entonces probablemente puedas claudicar. Necesitas que tú tengas la sal del Señor. El primer versículo dice, tengan sal. Este versículo dice, sean sal. Ustedes son la sal del mundo. Porque Jesús se fue y dejó al Espíritu Santo. Y nos dejó a nosotros para que pudiéramos, ¿qué cosa? Dar sabor o preservar nuestra vida o preservar la vida de otros para que el día que nos veamos delante del Señor. Esta es la función de la sal. Pero nosotros tenemos que hacernos la gran pregunta. Número 1, como digo en el título, dejamos el orgullo, sí, dejamos el orgullo a un lado. Pero número 2, digo yo, seamos la sal que Jesucristo nos ha llamado a ser. Una sal que conserva, una sal que es valiosa, una sal que pueda ayudar a otra persona dándole sabor a su vida. ¿Y cómo es? A través de la persona de Jesucristo. Así que la palabra de Dios, y en esta conversación, Jesús y sus discípulos, y ustedes que son los espectadores, y yo que soy el espectador, vemos cómo es que Jesús, de una simple pregunta, termina dándonos una gran enseñanza y advirtiéndonos acerca de nuestras propias vidas. Esta es una invitación a contribuir con los cambios que necesitamos nosotros mismos, sí, pero los cambios que también necesita el mundo. Debemos quitar lo que no sea sal de nuestras vidas y recibir la sal en nuestras vidas para traer ánimo. Y ánimo para aquellos que lo necesitan. Afuera hay un mundo sin Cristo. Y aquellas personas que mueren sin Cristo simplemente están condenados a una muerte eterna. Jesús dice nuevamente, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy el camino. Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. Jesús es el que puede traer sal a la vida del ser humano. Y nosotros somos aquellos que hemos sido alcanzados por Cristo y debiéramos seguir dando de esta sal al mundo que lo necesita. Dios nos advierte y nos dice, no seas de tropiezo, no juzgues aquello que podría ser la obra de Dios en otros, estate listo para contribuir a la extensión del reino. Esto no es una competencia porque quién llega primero. La idea sería que todos entremos, como se dice, al reino de los cielos. Así que estemos dispuestos a conservar nuestras vidas en Dios, dispuestos a dar sabor en la vida de otros y que tengamos el orgullo de nuestras vidas y reconozcamos las obras de Dios. Seamos nuevamente la sal que este mundo necesita.